Ahí sí. Son las medidas de estímulo internas y en frontera. Son esas 4 medidas que aparecen ahí: subsidio directo a la producción, subsidio fijo y variable a las exportaciones, subsidio a las importaciones y subsidio al consumo. Esas son las 4 medidas sobre las cuales hoy día vamos a trabajar. Lamentablemente no vamos a poder seguir en la misma mecánica que hemos hecho otras veces de ir medida acompañándola de unos ejercicios, pero esperamos que la clase siguiente la clase subsiguiente, como para refrescar la materia antes de la evaluación, podamos nosotros hacer ejercicios, presentar los casos, etcétera, y trabajar sobre aquello. Vamos entonces. Hay algunos ejercicios que están en la guía, en todo caso, se los recuerdo, están en la guía de ejercicios, de ahí vamos a extraer algunos ejercicios que son re interesantes. Solo a modo de comentario, recuerden que prácticamente la materia va siendo, entre comillas, acumulativa, entre comillas, porque las medidas se van mezclando. Ya es difícil encontrar ejercicios solamente con un subsidio directo a la producción. Normalmente ya el subsidio directo a la producción va acompañado con, por ejemplo, un precio fijo. Hay un caso de Estados Unidos que es emblemático de poder realizarlo por la estructura que tiene. Subsidios a la importación, al consumo también normalmente van acompañados con un estímulo a la producción, algunas veces con un precio fijo, con un precio mínimo, etc. Entonces ahí hay que tener esas consideraciones al momento de que elaboremos nuestros ejercicios para la materia. Por favor, lo otro necesito, si me caigo en algún momento dado, porque tengo problemas de internet el día de hoy, entonces les agradecería que me avisen si me quedo pegado o no para poder buscar solución al respecto. Eso. Vamos entonces con subsidios directos a la producción. El subsidio directo a la producción tiene la particularidad de que, si ustedes miraron, no están en el orden, pero subsidio a la producción y subsidio al consumo son medidas internas de estímulo. Y subsidio a las exportaciones y subsidio a las importaciones son medidas externas, son medidas en frontera, como para seguir la misma lógica que vimos de las medidas de protección en frontera e interna. Entonces, vuelvo a repetir, medidas internas son subsidio a la producción y subsidio al consumo, y medidas en frontera son el subsidio a las exportaciones y el subsidio a las importaciones. Cabe señalar la regla que vimos ya, que hemos venido viendo desde los casos anteriores, es que cuando son medidas internas, tanto sea de protección como de estímulo, las medidas internas repercuten tanto en el mercado local como en el mercado internacional, como ustedes lo están viendo en pantalla. O sea, hay movimiento de curvas tanto en el mercado local como en el mercado internacional. En el caso de subsidios y de medidas de protección en frontera, en ambos casos, la medida de protección en frontera y el subsidio en frontera solamente atacan o solamente generan movimientos de curvas en el mercado internacional, y no así en el mercado local. Entonces, para que tengamos esa estructura, esa norma de estructura, y siempre que nos enfrentemos a un subsidio o una medida de protección en frontera, solamente vamos a atacar el mercado internacional. El mercado local se va a ver afectado simplemente por movimiento en los precios. En cambio, si son medidas de estímulo o de protección domésticas en el mercado local, interna, vamos a tener efectos en ambos mercados. Eso para que no nos olvidemos y lo tengamos presente. Bien, vamos con el caso del precio, del subsidio a la producción. Voy a ver si puedo. En ese sentido, lo que tenemos acá en pantalla, como podemos ver, tenemos un subsidio a la producción que nosotros estamos aplicando en el mercado local. Y el subsidio a la producción que estamos aplicando en el mercado local, lo primero que nos genera es una expansión en la curva de oferta en el mercado local.
expansión de la curva de oferta que se ve que está en directa correlación o es dimensionada en función del subsidio que estamos aplicando. En la medida que el subsidio es más grande, la expansión también será mayor. Esta expansión en la curva de oferta, nosotros, como lo vemos en pantalla, partimos de un escenario, para poder analizarla, partimos de un escenario normal, donde hay una oferta y una demanda, en donde, si ustedes se dan cuenta, hay un precio de equilibrio en el mercado local y una cantidad de equilibrio. A partir de ese precio de equilibrio, vamos a seguir repitiendo lo mismo que hemos venido viendo otras veces, a partir de ese precio de equilibrio en el mercado, como es un país, está el precio internacional, P1, está por debajo del precio de equilibrio, por tanto ya podemos decir que es un país importador, y ese país importador evidentemente va a tener una curva de demanda por importaciones. Curva de demanda por importaciones que nace, como ustedes pueden ver aquí, nace dentro de desde el precio de equilibrio hacia abajo, curva de demanda por importaciones, que también a nivel del precio internacional, que viene siendo P1, existe un equilibrio. Equilibrio en este caso que está exactamente en la intersección de nuestra curva de demanda por importaciones con nuestra curva, como lo hemos venido diciendo, entre comillas, virtual, de oferta por exportaciones. Entonces, esa intersección ahí es nuestra cantidad importada que se ajusta al déficit importable que tenemos en pantalla. Déficit importable que para condiciones normales, o sea, condiciones de P1, es equivalente a la diferencia al segmento AC, ¿cierto? A este tramo, a esta cantidad importada. Entonces, el déficit importable viene siendo igual a nuestra cantidad importada. Pero existen fenómenos en distintos países, por ejemplo, muchos países desarrollados. El ejemplo, como les digo, que me gustaría que si lo pudiesen revisar, revisarlo para la clase del 9, que lo vamos a desarrollar, así que si lo pueden hacer antes, es el ejercicio de Estados Unidos, en donde Estados Unidos en distintos cultivos aplica subsidios. Ya, vamos de nuevo. Bien, entonces, como les comentaba, este subsidio, esta batería de subsidios, en algunos países, especialmente países desarrollados, en donde se aplica esta batería de subsidios, que normalmente tienen algunos efectos producto de que los costos el precio internacional no alcanza a cubrir el costo de producción de los productores locales, y por ende el Estado se ve en la obligación de, para poder mantener la producción dentro de un determinado nivel, debe aplicar estas medidas de estímulo a la producción. Normalmente los subsidios a la producción son cantidades fijas que se aplican sobre la producción que tiene cada unidad de producción, valga la redundancia, en el sentido de cada predio, en el sentido de que se asigna un monto de dinero para apoyar el precio por unidad producida. O sea, también es una medida de pronto, especialmente en la Unión Europea, se ha transformado en una medida bastante perversa porque evidentemente no controla la producción, sino al revés, estimula la producción. O sea, entre más yo produzca, evidentemente más subsidio voy a alcanzar. Y eso implica, especialmente en países europeos, que hay muchos países, hay muchos productores que viven del subsidio. O sea, su ganancia es el subsidio. No es que sean más productivos, no es que tengan las mejores condiciones, sino simplemente su ganancia es el subsidio. Y eso es una complicación. Es una complicación especialmente cuando nosotros tenemos sobreestoqueamos las economías, y en ese sentido, al sobreestoquear las economías, nos genera de producto, nos genera
pérdidas y nos genera costos adicionales que aumentan, que hacen abultar esta cantidad de gasto que se tiene, que se tiene cada estado sobre un determinado tipo de productor. Ese fenómeno también generó en algunos momentos, por allá por la década de los 90, de los 80, y que tal vez en algún momento dado pueda repetirse, el efecto de las ayudas humanitarias. El efecto de las ayudas humanitarias normalmente en producto en sí es positivo, perfecto, pero también en un momento dado puede ser negativo. Y puede ser negativo simplemente porque cuando yo hago ayuda humanitaria, por ejemplo, Francia está sobreestoqueada de cereales, de granos, que hoy día no es, por eso les digo, hoy día no es el caso, pero supongamos en algún momento dado puede llegar a serlo. Al sobreestoquearse de granos, es más costoso mantener el grano guardado por las pérdidas que se generan que donarlo. O sea, el costo es muy alto, por tanto lo prefieren donar. Y lo donan, por ejemplo, a un país africano pobre, en donde claramente es una ayuda humanitaria la que están entregando a este país en granos. Por un lado, pero también hay que mirar el país como tal. Y el país como tal, una ayuda humanitaria de ese tipo, pone en tela de juicio la producción local. ¿Por qué? Porque no tiene forma de competir un productor, pequeño productor o algún productor que genera alguna, por ejemplo, cantidad de trigo contra un trigo que viene llegando afuera que viene a costo cero. Entonces, una ayuda humanitaria que es prácticamente como se usó en algún momento dado en algunos países, genera ese tipo de problemas. Desarma la producción local y eso genera a largo plazo una dificultad mayor. Entonces también los subsidios a la producción son muy cuestionados dentro de si ustedes ven la OMC, la OMC clasifica los subsidios en 3 cajas, azul, amarillo o ámbar, azul, ámbar o verde, y dentro de esas cajas hay una que es la más nociva, o sea, la que está con prohibiciones muy altas de aplicación de medidas, y otras cajas que la caja verde es la que es la más, la permitida, por decirlo así. Si hablamos de las cajas de subsidio, la menos permitida, el subsidio a la producción está dentro de esas medidas que los países tienen que entrar a eliminar en un determinado plazo, en el largo plazo, y nadie puede volver a aplicar medidas de ese tipo. En cambio, la caja verde, que es la permitida, por decirlo así, nosotros tenemos subsidios en ese sentido, y uno de esos subsidios, por ejemplo, es el CENSE, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el subsidio que entrega el CENSE para capacitación, los subsidios que hay asociados a productividad, los subsidios que hay asociados a mejorar la productividad, a la mejora en tecnología, esos subsidios sí están entregados y son permitidos dentro del comercio internacional. Entonces, hay un sector, hay un momento en que los países aplican este tipo de subsidios pensando en que desean mantener la producción de algún determinado territorio. Este territorio probablemente sea geopolíticamente, para el país, geopolíticamente muy importante y por tanto hay que mantenerlo. Ejemplo de ello es la producción de remolacha en Europa, en Alemania especialmente, en donde uno podría entender de que es mucho más barato comprar azúcar de caña en el mercado internacional que estar produciendo remolacha en suelo alemán, pues en suelo europeo. Pero existen zonas dentro de Alemania en que solamente viven, hay un ingenio, hay una planta remolachera, una planta de azúcar de remolacha que es la que alimenta o la que genera dinamismo económico en toda una zona, y por ende se requiere que esa planta mantenga su trabajo y mantenga además el servicio o la producción de remolacha en toda la zona, en las X miles de hectáreas que tiene contratada cada año. Entonces, el Estado se encarga de que, claro, aquí podríamos decir, no, se elimina, pero el Estado de ahí, porque geopolíticamente necesitan mantener ese cultivo, se dedican a mantenerlo a través de subsidio a la producción. Algunos estudios indican de que un subsidio, un cultivo tarda 2 generaciones en que se elimine, se pierda en el sistema. O sea, por ejemplo, nosotros, si ustedes miran, y seguramente lo vamos a ver en la estadística de este último anuario agropecuario, perdón, censo agropecuario,
que simplemente, simplemente vamos a ver que el chícharo como producción ya puede que haya desaparecido. El chícharo es una leguminosa, que es similar al frijol, es parecido, perdón, al garbanzo, no al frijol, al garbanzo, pero tiene algunos ácidos grasos que son en cierta medida no tan saludables, por decirlo así. Y la producción de chícharo en el tiempo se ha ido, del secano costero, se ha ido perdiendo. Según los estudios, bastan 2 generaciones que no cultiven chícharo y ya el conocimiento en ese núcleo se pierde, ya no, a menos que esté escrito evidentemente, pero ya no se pierde la experiencia del cultivo de ese producto. Entonces, también por eso los subsidios de la producción en cierta medida siguen estando vigentes, especialmente, por ejemplo, de aquello, vuelvo a insistir, es Estados Unidos. Estados Unidos es muy fuerte en lo que es producción, en subsidios a la producción. Reitero la recomendación de tratar de hacer el ejercicio que existe de subsidio a la producción en Estados Unidos. Bien, entonces el subsidio se aplica, como dijimos ya, es una sobretasa al precio internacional, se le agrega una sobretasa, un adicional que corresponde a este subsidio, que también es transformado en dinero, y este adicional, que es como ustedes pueden ver ahí, este diferencial al alza que se genera o que se aplica por medio del Estado, genera nuestra expansión de nuestra curva de oferta en el mercado local. En la medida que el subsidio es más alto, va a ser mayor la expansión de la oferta. Si expande la oferta, evidentemente lo que vamos a conseguir en el mercado internacional es que existe una contracción de la demanda. Existe una contracción de la demanda, como ustedes pueden ver ahí, desde ED a ED asterisco. Existe una contracción en la demanda. Entonces, tenemos que la expansión de la oferta nos genera una contracción en la demanda. Como se expande la oferta, evidentemente vamos a generar un nuevo déficit importable más pequeño, va a disminuir el déficit importable y por ende, asociado a que también a esta contracción de la demanda por importaciones, vamos a disminuir nuestra cantidad importada. Antes era AC, ahora es AB. Este es nuestro déficit, nuestra cantidad importada, que es equivalente a nuestro nuevo déficit importable. En conclusión, entonces, para un subsidio de la producción, lo que nosotros tenemos es una expansión a un subsidio de la producción, que es esta zona anchurada que ustedes pueden ver aquí. Lo que nosotros tenemos es una expansión de la curva de oferta, prende una contracción en la curva de demanda, lo cual ajusta los déficits importables, los déficits importables y las cantidades importadas dentro de cada gráfico correspondiente. En este caso se presenta un subsidio a la producción en un país importador, pero también podemos tener subsidios a la producción en un país exportador, como el caso que yo les comento de Estados Unidos en la guía de ejercicio. El caso de Estados Unidos el subsidio es sobre el maíz, y ustedes saben que Estados Unidos es exportador de maíz. Por tanto, uno puede decir, pero entonces, ¿qué sentido tiene aplicar un subsidio a la producción a un país que es exportador? La lógica tiene la misma fuente que en el caso de un precio fijo, ¿se acuerdan que comentábamos? O de un precio mínimo, que decíamos, pero ¿para qué aplicar un precio mínimo a un país exportador? La lógica es la misma, o sea, nosotros en un equilibrio de mercado no vemos los costos de producción. Por tanto, hay momentos en que el país siempre ha sido un país exportador de algún producto, pero si en un momento dado el precio internacional empieza a caer, evidentemente, si nosotros lo miráramos aquí en Chile, el precio empieza a caer, el precio internacional, no importa, salen productores del mercado y se acaba el problema. En cambio, en el caso estadounidense, no se pueden dar el lujo de sacar productores del mercado, por tanto, lo que se hace es mantener a esos productores dentro del sistema con la aplicación de un subsidio, a pesar de que es un país exportador. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No? Queda claro entonces. Vamos con la siguiente.
Otra medida que existe y que hoy día está, es la contraposición, si lo queremos llamar así, al impuesto a las exportaciones. En este caso, otra medida que existe de estímulos es el subsidio de las exportaciones. Y hay un subsidio fijo y hay un subsidio variable. Lo que tenemos en pantalla es un subsidio fijo a las exportaciones. Y como comentábamos anteriormente, cabe señalar de que, dado que es una medida aplicada en frontera, en el mercado local no existe ningún movimiento de curva, solamente en el mercado local lo que existe es un problema de precios, de cambios experimentados en función del precio. Entonces, en ese sentido, el precio, el subsidio fijo a las exportaciones afecta al mercado internacional. Y esa afección que genera en el mercado internacional, como ustedes pueden ver aquí, está en función de el área achurada, en donde en esta área achurada existe este subsidio, corresponde a este subsidio. La aplicación de este subsidio es la misma lógica que en el caso del subsidio de la producción, o sea, es un apoyo a los exportadores, no solamente a los productores. A los exportadores es un apoyo para vender su producto en el mercado internacional, dado que seguramente el producto al precio internacional que existe no es, o existen productores que no son capaces de poder venderlo en el mercado, de poder entregar su producto en el mercado a ese nivel de precio. Entonces, tenemos un equilibrio de mercado local, tenemos nuestro déficit, nuestro excedente exportable a P1 es nuestro precio internacional, tenemos nuestra curva de oferta por exportaciones que parte al nivel del precio de equilibrio hacia arriba, y evidentemente tenemos aquí nuestro punto de equilibrio, nuestra cantidad exportada A, equivalente al excedente exportable, a P1, la intersección entre nuestra curva de oferta de exportaciones y nuestra curva de demanda virtual por importaciones. Entonces, en ese sentido, tenemos nuestro equilibrio también en el mercado internacional. Pero, dado este P1, nosotros aplicamos un subsidio a las exportaciones, se aplica un subsidio a las exportaciones, y este subsidio a las exportaciones, ustedes se va a generar entonces un incremento en el precio, un incremento artificial en el precio del producto del precio internacional, si lo queremos llamar así, para el país, o sea, para los exportadores de ese país, y ese incremento en el precio al que pueden alcanzar estos exportadores, evidentemente va a generar un estímulo a las exportaciones, por tanto va a expandir en la cantidad del subsidio, va a expandir la curva de oferta por exportaciones. Entonces, bajo ese escenario, vamos a poder generar dicha expansión va a estar en función del tamaño del subsidio que nosotros estemos en ese sentido aplicando. La consecuencia, evidentemente, es que al generar una expansión en la curva de oferta por exportaciones, vamos a generar un nuevo punto de equilibrio en el mercado internacional, que va a aumentar a B, en este caso 0B, va a aumentar nuestra cantidad exportada, que evidentemente, dado que el subsidio, el precio internacional más el subsidio, me genera un nuevo precio en el mercado local, un P2, entonces nos va a ayudar a aumentar el precio y con eso también va a aumentar nuestro excedente, haciéndolo equivalente a nuestra cantidad exportada, nuestra nueva cantidad exportada 0B. Este es el valor de exportado nuevo, la nueva cantidad exportada con el subsidio. ¿Alguna pregunta? ¿No? Siga. Entonces, paralelamente a este subsidio, tenemos nuestro subsidio variable a las exportaciones. Este subsidio variable a las exportaciones
es algo similar a lo que conversábamos en las clases anteriores, que tiene que ver con las cargas variables. Esta es la contraposición. Las cargas variables era una medida de protección en un país importador. En este caso, era una medida de protección en función de las importaciones. Acá estamos hablando de una medida de estímulo en función de las exportaciones. ¿Cuál es la diferencia entre un subsidio fijo y un subsidio variable? Al igual que en el caso anterior con los aranceles y las cargas variables, acá lo mismo. Es un subsidio que lo que hace es simplemente trabajar adecuando el nivel de la cantidad de subsidio, adecuando la cantidad de subsidio a las variaciones que se expresen o que se generen en el mercado, en el precio internacional. Eso acompañado de ¿qué? De un precio mínimo en el mercado local. O sea, es una medida compuesta, el subsidio variable a las exportaciones es una medida compuesta en la cual tenemos un subsidio a las exportaciones que varía de acuerdo al precio internacional. ¿Para qué? Para que esa cantidad de subsidio que ustedes pueden ver aquí, estas cantidades grandes de subsidio que se van generando, siempre mantenga a nivel del mercado local, o sea, más que mantenga, sea coincidente a nivel del mercado local con el precio mínimo que está, que rige sobre el mercado doméstico del país. Entonces, tenemos esta combinatoria, tenemos un precio mínimo en el mercado local, y dado que si fuese un subsidio fijo, se cambia la cantidad de la oferta, se expandiría, seguiríamos la misma lógica anterior, pero lo que hace aquí es que para mantener el precio mínimo que yo aplico en el mercado local, para mantenerlo dentro del sistema para el productor, para asegurarle ese precio mínimo al productor, a las exportaciones se les coloca también un precio mínimo, se les coloca un subsidio variable, de tal forma que, por ejemplo, a P1, el subsidio que se va a aplicar va a ser P1, el cuadrante P1, CBA. O viceversa, el cuadrante va a ser ABC, P1. Este es el primer cuadrante equivalente al subsidio a la exportación. Pero si el precio internacional llegase a reducirse, a bajar a P2, el subsidio, dado que es variable, cambia. ¿Y va a cambiar a qué? A la cuadrante A, B, D, 2. O sea, aumenta nuestra cantidad de subsidio ante una variación en el precio internacional. ¿Con qué objetivo? Con que el precio de exportación que tienen estos productores sea equivalente al precio mínimo que existe dentro del mercado local. Teniendo eso en consideración, nosotros podemos decir de que dado que este subsidio es variable, lo que va a generar es que la curva de oferta por exportaciones en el mercado internacional se haga perfectamente inelástica, tal como ustedes lo ven aquí, se haga perfectamente inelástica al nivel del precio mínimo que nosotros estamos tratando de mantener en el mercado local. O sea, es una medida que busca en el mercado internacional estimular las exportaciones en el mercado internacional de un país en particular, con el fin de mantener el precio mínimo dentro del escenario, dentro de como ustedes pueden ver aquí, dentro de a ese nivel, dentro del mercado local, como medida de protección. Evidentemente, tanto los subsidios a la producción como los subsidios a las exportaciones son medidas de producción para los productores y exportadores en cada país. ¿Alguna pregunta? Yo, profe. Sí, por favor, Tomás. Se supone que la curva de oferta en las exportaciones se vuelve inelástica, ¿verdad? Perfectamente inelástica, aquí. Esta que está Perfectamente inelástica, sí. aquí. Y también está inelástica, eso es lo que no entendí, es también si también está inelástica la curva de demanda Sí, claro, por claro, tal como lo exportación. vimos, un precio mínimo, también es para abajo. También, exactamente. A lo mejor me falta una S asterisco, pero sí,
también es perfectamente inelástica. O sea, entonces la curva de demanda y la curva de oferta están como superpuestas, No, la curva de demanda sigue la misma. Acá, esta es la curva de demanda. pero en el mercado internacional. No, pues la curva de demanda es esta. Ah, ya quedaría en A de P. Ah, ya Acuérdense que es entiendo, entiendo. virtual, Sí, sí, porque estamos en un país exportador. sí. Entonces la curva quedaría P2 al final. Pero también quedaría Correcto. como elástica, perfectamente También elástica. perfectamente elástica. También sería perfectamente elástica. Entonces el punto de equilibrio quedaría en D, El el punto nuevo de punto de equilibrio queda en equilibrio. D, correcto. Ah, ya, ok. En C y en D. En B, en C y en D. Serían los 3 puntos. Ya, gracias. En B, porque en algún momento dado, si el precio internacional llegase a subir al nivel del precio mínimo, sería B, ¿cierto? Ahí estaría el equilibrio. Si en algún momento dado el precio internacional sube por sobre el precio mínimo, todas las medidas no pierden efectividad, porque trabajaríamos en esta parte de la curva y trabajaríamos en esta parte de la curva. Profe, y entonces si el precio aumentara, ya no sería efectiva el No subsidio sería variable en el punto, para el punto B. Desde el el punto B hacia punto B arriba ya ya no no sería, sería. si sube por sobre el precio mínimo, no tiene sentido. Ya. Funciona el mercado en términos normales. Y ahí se quitaría el subsidio, entonces, en teoría. Es que ya, claro, no opera el subsidio, justamente, no operaría el Ya. subsidio. Volvería todo a la normalidad, si lo queremos llamar así, en este tramo, en ese tramo cortito. Volvería a la normalidad, igual que acá, volvería a la normalidad. Si es que el precio internacional supera el precio mínimo. Ok, profe. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, les sugiero que son las 9:58 según mi teléfono. Les sugiero que descansemos hasta las 10:15, como lo hemos hecho en otras oportunidades, y retomamos para ver las medidas de subsidio. Vamos a hacer alguna reflexión sobre el subsidio a las exportaciones y en general, y después vamos a terminar viendo las medidas de subsidio a las importaciones y a el consumo. Profe, una pregunta antes. Sí, por favor. Eh, o sea, a medida que más baje el precio, Más entonces grande el el subsidio. subsidio va. Ya, sí, eso. Más Ok, grande el subsidio. Más grande el subsidio para abajo. Más grande el subsidio, claro. ya. Pero, ya, sí, sí. Gracias, profe. ¿Ya? Bien, como como teníamos considerado, o como estamos trabajando en función de los subsidios, y en general de todas las medidas, vamos solamente a hacer un pequeño recordatorio de cómo opera el sistema, para tenerlo en mente. Cuando baja el precio internacional o cuando suben las variaciones en el precio internacional, especialmente en países con economías abiertas y para un determinado rubro, evidentemente para nosotros lo interesante es el rubro agrícola, el incremento o el descenso del precio internacional condiciona la entrada o salida de productores dentro del mercado local. ¿En qué sentido? Si recuerdan al principio de las primeras clases, la primera clase, si no me equivoco, sobre la cual estábamos trabajando, hacíamos alusión al caso nuestro, al caso de la producción de kiwi. ¿En qué sentido? En que en la medida que el precio del kiwi históricamente, por allá por los años 90, finales de los 80 prácticamente, principios de los 90, el precio del kiwi iba en una constante aceleración en ascenso, evidentemente empezó a aumentar la superficie el precio empieza a aumentar la superficie de plantada con kiwi. Hoy día, el mismo escenario lo tenemos con el caso de la cereza, en términos de que el precio internacional de la cereza empieza a escalar, empieza a subir. Evidentemente, hay una explosión en la superficie plantada de cerezo en Chile. Pero todos sabemos que la economía internacional y los precios internacionales son cíclicos. Por tanto, al ser cíclicos,
lo que se va a producir es que en algún momento dado exista una disminución, una caída. Ya se experimentó un remesón en el caso de las cerezas la temporada pasada con esto del coronavirus que se encontró en productos chilenos e hizo bajar abruptamente los precios de esos productores, perdón, de la producción, de la comercial, los precios de destino que se consiguen por el producto. Entonces, lamentablemente ya tenemos un hecho que afectó grandemente al país, a la producción, a la comercialización de cerezas en China. Entonces, hoy día el tema está dado que ha crecido explosivamente la producción, evidentemente el problema es mano de obra. Entonces, ya no es un problema tal vez internacional del precio, que ya lo vivimos, tal vez hoy día el problema es un problema de costo, y ambos fenómenos, tanto el precio como los costos de producción, un incremento en los costos de producción, un descenso, un incremento en el precio, un descenso en el precio internacional, va generando que, vuelvo a insistir, entren y salgan distintos productores del mercado. Esta entrada o salida del escenario productivo está en función, evidentemente, de la rentabilidad. Entonces, hay productores que con rentabilidades muy altas, con precios muy altos, evidentemente les sea rentable producir en condiciones bastante desfavorables, con producciones bastante pequeñas, tal vez con calidades no muy buena calidad, pero eso va a implicar en general de que puedan conseguir un producto y que su costo de oportunidad sea más bajo para ese producto, dada la rentabilidad que obtengan que, por ejemplo, producir trigo, supongamos. Una hectárea de trigo, estamos hablando de 200.000 pesos por hectárea, o sea, totalmente extensiva. Por tanto, para pequeñas superficies, evidentemente, podría llegar a ser rentable más que nada un frutal u hortalizas que un cultivo extensivo. Entonces, en la medida que las variaciones de precio el precio se va moviendo, va generando esta entrada o salida de productores. Eso implica de que hay países que dicen o que toman la decisión de que no pueden permitir la salida de productores en un momento dado, como también no pueden permitir la entrada. La entrada de productores, por ejemplo, con la aplicación de una cuota de importación, con una cuota de exportación, con una cuota de producción. La aplicación de una cuota de producción implica que se cierra la producción en un momento dado, se controla la producción, por tanto no se permite el ingreso de más productores. En cambio, estas medidas que hemos estado viendo durante estas clases, lo que hacen es simplemente, especialmente las asociadas a productores, lo que hacen es resguardar el productor e impedir de que este productor no salga al mercado y que nosotros, donde lo vemos dentro de cada uno de los gráficos, es cuando nosotros observamos una disminución en la cantidad ofertada del producto. Esa disminución en la cantidad ofertada del producto significa menos producción, y esa menos producción normalmente significa o conlleva asociada una salida de productores desde el mercado. Entonces, esos son los vaivenes que se van generando dentro del mercado local, producto del movimiento en el mercado internacional. Ese es el sino o el destino que tienen la aplicación de muchas de las medidas que hemos ido viendo durante este convulsionado semestre, si lo queremos llamar así. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿No? Profe, ahí como que entraría el tema de la teoría de la telaraña, ¿o no? Pero me imagino que la teoría de la telaraña es porque como se va rompiendo la telaraña a medida que, no sé, pues se aumenta como el volumen de producción, ¿o no? Como que ya no es sostenible el... Ah, ya. Lo que pasa es que la teoría de la telaraña es más aplicable u observable su aplicación en cultivos de corto periodo, por ejemplo, las hortalizas, por ejemplo, en cultivos de temporada. En cambio, los frutales son cultivos de largo aliento, de largo plazo. Entonces, la telaraña habría que verla en el largo plazo. Es la única diferencia, pero sí, se aplica de todas maneras, y se aplica especialmente el teorema de la telaraña se aplica especialmente, por ejemplo, en el caso de las papas, de las hortalizas, de lo que sucede normalmente en el mercado interno en función de estos cultivos de temporada que se van alternando y que van en una temporada tras otra, va cambiando el escenario en términos productivos. Eso. Ya, profe, entiendo. Profe, un tip que le quería dar es que si tiene mal internet, apagar la cámara le sirve como para que no le pida tanto
Sí, ¿cómo se sí. llama? Velocidad de internet, por si acaso. Pero hasta el momento, Tomás, no ha andado bien, ¿cierto? No, O sea, salvo... se me queda pegado de repente, pero sí. Ya, ya. Gracias. Vamos a hacerle caso a... Aprendemos. Entonces, sigamos, si no hay más preguntas al respecto de esto de las oscilaciones de precios internacionales y cómo se maneja o cómo se observa en los movimientos dentro del mercado local y el mercado internacional, ¿no hay más preguntas al respecto para seguir con las dos medidas que nos quedan? No, sigamos entonces. Que a ver si alcanzo a ver por lo menos alcanzamos a mirar muy cortito el ejercicio que quiero que los llamo yo, que lo puedan desarrollar para que lo podamos ver. Bien, subsidio a las exportaciones, ganancias y pérdidas. Como nosotros como hemos visto en el caso anterior, vimos una bajada en los precios o un incremento en los precios, en este caso tenemos un incremento en el precio. Si nosotros incrementamos el precio, siempre los que se van a ver perjudicados van a ser los productores y los consumidores, y van a ser favorecidos los productores. Entonces, como estamos bajo ese esquema, vamos a poder decir de que si nosotros consideramos una variación de P1 a P2, o sea, aumentamos el precio del producto, evidentemente los consumidores, las pérdidas de los consumidores van a ser A más B, asociadas a la demanda, A más B, y las ganancias del productor van a ser en este caso A más B más C más D. La pérdida del Estado o el subsidio propiamente tal va a ser C, como cuadrante. En ese sentido, el D, como ganancia para el productor, va a ser distribuida hacia los proveedores. ¿Por qué? Porque está aumentando la cantidad ofertada, por tanto va a ser distribuida hacia los proveedores, o sea, está asociada principalmente al incremento en la producción, por tanto son costos variables que se le están transfiriendo a los productores, perdón, a los proveedores de insumos o de materias primas, y por otro lado las pérdidas asociadas A más B, que son las pérdidas asociadas al consumo. La pérdida neta va a ser A, en este caso para el consumidor. La pérdida B también es transferida en cierta medida a la sociedad. ¿Por qué? Porque como es una pérdida, una disminución en la cantidad, en este caso de B a A, es una disminución en la cantidad demandada, son puestos de trabajo, son niveles de venta que se caen y por ende afectan en ese sentido a la sociedad. Subsidio a las importaciones. El subsidio a las importaciones es un subsidio que, como ya dijimos, afecta en frontera, y si afecta en frontera, no afecta en curvas, en movimiento de curvas en el mercado local. Entonces, tenemos este aumento en frontera, como ustedes pueden ver aquí, en condiciones normales, tenemos nuestra curva de oferta y nuestra curva de demanda. Tenemos nuestra curva de demanda acá, tenemos un a P1, que es el déficit, el precio internacional. Tenemos un déficit importable a P1 entre F y H, bastante reducido, que es equivalente a AB en el mercado internacional, donde tenemos nuestra oferta por exportaciones virtual y tenemos nuestra demanda por importaciones, que es la que a nosotros nos interesa, en donde la intersección de aquellos en B me genera mi cantidad importada. Pero como una medida de beneficio al consumidor, ya terminamos las medidas de beneficio a los productores, sino una medida de beneficio al consumidor, lo que hace el Estado es subsidiar las importaciones. Entonces, al subsidiar las importaciones, en este caso, lo que está haciendo el Estado es que al aplicar el subsidio, que es la zona churada que ustedes pueden ver en la pantalla, al aplicar este subsidio, lo que va a generar es que va a generar dentro del mercado local una disminución en el precio de entrada del producto importado. Esa disminución del precio en la entrada por la aplicación de este subsidio, esta disminución se va a ver reflejado ¿en qué? En una expansión, de la curva de oferta de demanda por importaciones, de ED a ED asterisco,
se refleja en una expansión en la curva de demanda por importaciones. Esta expansión implica evidentemente que tengamos un déficit mayor. En este caso se genera un nuevo punto de equilibrio, un déficit que es AE, en este caso es un déficit mayor, una cantidad importada mayor, perdón, una cantidad importada mayor, que evidentemente tiene su correspondencia en el déficit en el mercado local. Y este déficit en el mercado local es equivalente entonces a CD, que en términos, en el mercado internacional, pero en términos del mercado local es equivalente a GJ. Entonces, esa equivalencia a GJ nos genera un nuevo precio de entrada, que es P2. P2 que es menor, evidentemente, que 1. En este caso, para poder hacer la convergencia de los valores, tendríamos que P2 más S nos daría P1, o viceversa, P1 menos el subsidio que estamos aplicando nos estaría dando P2, que sería el precio de entrada. Vuelvo a repetir, es una medida de beneficio para el consumidor, de tal forma de que si los precios internacionales están muy altos, se le genera un precio menor a través de la aplicación al consumidor, a través de la aplicación de un subsidio a las importaciones. ¿Quién sale perjudicado? Evidentemente el productor, porque el productor antes es una medida de precio de entrada, por tanto, si es el precio de entrada, este P2 sería el precio que gobierna en el mercado local, y al ser el precio que gobierna en el mercado local, viene siendo entonces el precio que gobierna, al cual los productores también deberían vender su producción. ¿Alguna pregunta al respecto? Yo de nuevo, profe. Dígame, por favor. Se supone que si disminuye el precio de P1 a P2, o sea, como ¿Sí? lo que yo, así, mi percepción actual es como que se genera como un mayor déficit en el mercado local. Correcto. ¿Por qué aumentaría? Antes era de FH, ahora es GJ. Y al aumentar el déficit en el mercado local, eso aumenta la demanda por importaciones, ¿o no? Correcto. Aumenta en HJ, aumenta la demanda y se contrae la cantidad ofertada en FG. En este pedacito. Ah, ya. O sea, aumenta Ya. la cantidad demandada en este tramo y disminuye la cantidad ofertada en este tramo. Entiendo. Por el efecto del subsidio. Por Ya, eso profe. es un beneficio para los consumidores, pero es una pérdida o un perjuicio, si lo queremos llamar así, para los productores. Ya, profe, muchas ¿Ya? gracias. Ya. Sí. Después vamos a ver también un ejercicio que es interesante asociado a los subsidios a las importaciones y al consumo, para que lo podamos trabajar. Profe, una cosita. Dígame. Entonces el movimiento de precios se va a estar dado por ¿cómo se llama? Por ese, Por la esa aplicación del subsidio. Acá. ya. No, Esta pero no, expansión, Tomás, esta expansión de la curva de demanda por importaciones genera que existe un nuevo punto de equilibrio. Antes el punto de equilibrio era este, B. claro. Ahora el punto de equilibrio es E. Por tanto, aumenta la cantidad importada. Si aumenta la cantidad importada, tengo que tener un equivalente en el déficit importable en el mercado local. Y ese equivalente en el déficit importable, como aparece acá, que es J. O sea, E es equivalente a CD, es equivalente a GJ. Profe, o sea, en el orden de dibujo, entonces, si en algún ejercicio nos lo dicen que hay un subsidio a las importaciones, primero se tendría que dibujar como el movimiento de curva de demanda por exportaciones Así hacia es. arriba, y Así es. según esa diferencia, dibujar el precio de P2 en este Así caso. es. Así es, Ya, Tomás. profe, Ese es el orden. perfecto. Por eso yo partía desde la parte del desde el mercado internacional hacia el mercado local. Ya, profe, bacán. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, sigamos. Como ya dijimos algo o adelantamos al respecto, subsidio a las importaciones, ganancias y pérdidas. Ganancias, como tenemos una reducción en el precio, ya dijimos que eran ganancias para los consumidores.
La ganancia para los consumidores A más E más B más C más D más F, un producto de esta expansión en la cantidad demandada. Pérdida para el Estado C, sigue siendo el subsidio, y pérdida para los productores, pérdida neta es A, y pérdida también es E más B. O sea, aquí tenemos A más E más B, vendría siendo la pérdida para los productores. Para ir cerrando, subsidio al consumo. El subsidio al consumo partimos al revés, partimos de un escenario normal, con nuestra oferta, nuestra demanda, con nuestro precio de equilibrio y nuestro punto de equilibrio. A este punto de equilibrio parte nuestra curva de demanda por importaciones, porque estamos en un subsidio al consumo, y como ustedes pueden ver aquí, tenemos nuestra cantidad demandada cantidad importada, perdón, en A, que es equivalente a nuestro subsidio, perdón, a nuestro déficit importable. Acá, perdón, a ese déficit importable. Pero aplicamos en el mercado local, o sea, es una medida de estímulo interna, se aplica un subsidio, que es la zona churada que ustedes ven ahí, se aplica un subsidio a el consumo, o sea, es un subsidio que afecta a la demanda, como ustedes pueden ver ahí, o sea, existe una expansión de la demanda, existe una expansión de la demanda, y al existir esta expansión de la demanda, como ustedes pueden ver ahí, existe una expansión en la demanda, genera también un cambio en el déficit importable. O sea, antes teníamos este déficit importable, ahora tenemos un déficit mayor. Al tener un déficit mayor, evidentemente, tenemos un precio en el mercado local que es menor que P1. Nosotros trabajábamos a P1 en condiciones normales, ahora trabajamos a P2. Como ustedes pueden ver en P2, esta zona achurada, que aparece acá, zona achurada, es nuestro subsidio, es la cantidad, es el subsidio que nosotros estamos aplicando en el mercado local. ¿Cuál es el efecto en el mercado internacional para poder lograr las equivalencias? Es que existe una expansión en la curva de demanda de ED a ED asterisco, y existe un nuevo punto de equilibrio con una nueva cantidad importada en B, que evidentemente viene siendo equivalente a nuestro déficit, a nuestro nuevo déficit importado, dada la expansión en la curva de demanda en el mercado local. El efecto entonces es que en este caso aumenta la cantidad demandada, la cantidad ofertada sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque el productor sigue vendiendo a P1, pero la cantidad demandada aumenta en función del incremento en la cantidad importada, en función del incremento en las importaciones, y esta cantidad demandada que aumenta se refleja en dos, en el caso en este caso, en un precio más bajo que el precio en el mercado internacional, que era P1. Ahora tenemos, claro, el productor sigue vendiendo a P1, pero el consumidor compra a P2. ¿Y por qué? Porque tiene un subsidio al consumo incorporado. Su reflejo está en que aumenta en ese sentido, o sea, aumenta su capacidad de compra, dado que el precio es menor que el precio internacional. El precio en el mercado local es menor que el precio en el mercado internacional. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Vamos a cambiar y vamos a ir a revisar rápidamente perdón, voy a correcto, ya, vamos entonces vamos a ver los ejercicios que quiero que, es uno muy cortito, es la parte de un ejercicio simplemente. Ustedes pueden ver aquí el examen de política comercial, que es el ejercicio 22 de la guía de Estados Unidos,
Y lo que se llama hay versiones nuevas, por si acaso, este es el 2006, pero hay versiones más adelante que si ustedes siguen leyendo Estados Unidos como examen de política comercial, van a encontrarse con que todavía funciona este método. Y el programa de ayuda interna se llama pagos anticíclicos. Lo vamos a hacer cuando nos toque hacer la sesión de ejercicio, vamos a hacer esto, y por eso les pido que si tienen en algún momento dado el interés de trabajar en ello, trabajen este ejercicio para que lo podamos ir comparando en su momento. Dice, el programa de pagos anticíclicos abarca los mismos productos que el de pagos directos. Los pagos también se basan en las superficies y rendimientos históricos, pero dependen de los precios corrientes. Los pagos anticíclicos se efectúan cuando el precio medio estacional más el pago directo, si fuera más alto, se sitúa por debajo del precio indicativo fijado por la Ley de Agricultura de 2002 para cada uno de los productos comprometidos. La cuantía del pago anticíclico es igual a la diferencia entre el precio indicativo y el precio medio estacional más el pago directo si fuera mayor. Con arreglo al programa también se eliminan o reducen los pagos de los productores que plantan frutas, legumbres, hortalizas o arroz en las tierras habilitadas para los pagos anticíclicos. Si ustedes analizan, vamos a verlo ahora por parte. Dice, el programa de pagos anticíclicos significa que es contraciclo. O sea, es contra el ciclo normal de los precios. Entonces, los pagos anticíclicos, el programa abarca los mismos productos que el de los pagos directos. O sea, volvemos al mismo caso que veíamos en términos de los aranceles de los precios mínimos o fijos, que en los ejercicios pueden tenerlos como pago. En este caso, el subsidio a la producción puede ser visto también como estímulo a la producción, puede ser visto como pago directo a los productores o a la producción. En fin, tiene distintos nombres, distintos apelativos para un subsidio a la producción. En este caso lo llaman pago directo. Entonces dice, los pagos se basan también en las superficies y los rendimientos históricos, pero dependen de los precios corrientes. Y aquí viene lo bueno. Los pagos anticíclicos se efectúan cuando el precio medio estacional, en este caso, precio medio estacional vendría siendo el precio internacional, más el pago directo, si fuera más alto, el precio medio estacional, más el pago directo, si fuera más alto, se sitúa, o sea, en este caso, el precio medio estacional más el pago directo, si fuera más alto el pago directo, que la sumatoria de ambos, se sitúa por debajo del precio indicativo por ley para la agricultura. O sea, partimos al revés. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que tiene acá? Tenemos un precio indicativo fijado por ley. O sea, existe un nivel de precios a existe un nivel de precios, por acá, alto, que es fijado, es un precio indicativo fijado por ley, o sea, es un precio fijo alto. Tenemos un precio internacional que con el sumado al pago directo va a aumentar. Si fuese más bajo que este precio, o sea, la sumatoria de ambos fuese más bajo que el precio internacional, más el subsidio, el pago directo, fuese más bajo que el precio indicativo por ley, la diferencia entre ambos vendría siendo el pago anticíclico. O sea, como es contraciclo, si en algún momento dado si este es el precio indicativo por ley, pero el precio internacional está aquí, más el pago directo, son más altos que el precio indicativo, no se activa. Si la sumatoria de ambos son más bajos que el precio indicativo, se activa el pago anticíclico, la diferencia. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, pero con todo gusto la respondemos, pero yo los llamo a que puedan hacer este ejercicio porque tiene incluido un precio fijo,
en el ejercicio y tiene un pago directo. Y el pago anticíclico es la diferencia entre el precio fijo y el pago directo más el precio internacional. Entonces, ahí hay que empezar a ver cómo opera este sistema de pagos anticíclicos. Así que en ese sentido los llamo a poder trabajar este ejercicio. Y después, como más abajo dice, aquí hay una subvención a las exportaciones que también podría ser interesante de desarrollar. Lo otro interesante, este es otro ejercicio clásico, miren, están juntitos. Este otro ejercicio clásico, ¿qué? Porque yo no lo vamos a trabajar, como voy a insistir ahora, lo vamos a hacer en la sesión en aquella sesión. ¿Cuál es lo interesante? Lo interesante dice que, miren, el órgano de solución de controversias en la Organización Mundial de Comercio reiteró su rechazo a la pretensión de Estados Unidos de defender sus subsidios de algodón. El fallo en la respuesta a la apelación de Estados Unidos hizo el pasado febrero contra la decisión de la OMC de condenarlo por no haber aplicado un fallo previo contra sus subsidios a los productores de algodón. La decisión acaba el proceso que Brasil abrió hace 5 años, imagínense, 5 años perdidos ahí, y permite al país sudamericano aplicar sanciones comerciales contra Estados Unidos, que no tiene mucho sentido, por haber infringido reiteradamente las normas del máximo órgano comercial del mundo. Estados Unidos no actúa en conformidad con el Acuerdo de Agricultura, el ASA, el Acuerdo sobre Agricultura, al proveer subsidios a la exportación a productos a los que no lo deberías otorgar y hacerlo en exceso con otros, reza el texto. La pregunta es, grafique y explique la relación entre Brasil y Estados Unidos una vez aplicado el fallo de la OMC. Nada más. Primera, téngase presente, aquí hay que primero discernir o pensar cuál es no todavía no, ni siquiera graficar ni nada, cuál es la relación que existe entre Brasil y Estados Unidos para el caso del algodón. Primera pregunta. Una vez que tengamos resuelto cuál es la relación que existe entre Estados Unidos y Brasil en términos de los subsidios del algodón, de la producción de algodón, nosotros procedemos a graficar. Y ahí vamos a demostrar en la gráfica por qué Brasil estaba demandando, en este caso a Estados Unidos, ante la OMC, producto de lo que estaba haciendo Estados Unidos con su aplicación de subsidios a las exportaciones. Ese es otro ejercicio que también son pequeñitos, si no son grandes ejercicios, son pequeños, que ustedes pueden, también es interesante de poder desarrollarlo. Y el último que quiero buscar, que viene siendo un misceláneo seguramente, vamos a buscar por